Bueno, durante la clase estuvimos charlando sobre qué vías metabólicas de hidratos de carbono, o sea, que involucran a los hidratos de carbono, se encuentran activas cuando hay mucha glucosa en la sangre. ¿Qué pasa cuando la glucemia baja? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la concentración de glucosa en sangre baja? Eso es lo que vamos a charlar en este videíto. Ahora, ¿por qué puede bajar la cantidad de glucosa en la sangre? ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, debido a que hace mucho tiempo que no consumimos algún alimento, ¿sí? Ya cuando pasa unas cuantas horas sin consumir alimentos, la glucemia, la concentración de glucosa en sangre, comienza a bajar. Otra causa también puede ser cuando realizamos ejercicios durante un periodo de tiempo prolongado, también la glucosa comienza a bajar, la cantidad de glucosa en sangre comienza a bajar. Y en estos casos, el cuerpo se da cuenta que disminuye la glucosa en sangre y liberan las células del páncreas una hormona que es el glucagón. Vieron que la insulina era liberada cuando la glucosa aumentaba en la sangre. Ahora, cuando la glucemia baja, se libera glucagón. El glucagón va a generar va a hacer que se activen algunas vías metabólicas y va a intentar restaurar los valores normales de glucemia, ¿sí? El glucagón es una hormona que le dice a los tejidos, especialmente al hígado, ¿no? Le va a decir, hígado, fíjate, porque hay muy poquita glucosa en la sangre. Necesitamos aumentarla, necesitamos volverla a los valores normales. Y ahora vamos a ver cómo hacemos, ¿está bien? Pero bueno, entiendan eso, que el glucagón es la hormona que se libera en este tipo de situaciones. ¿Cómo genera su efecto el glucagón? Bueno, interactúa con el receptor en la membrana de las células y va a desencadenar su efecto dentro de las células, ¿sí? Recuerden que también lo hablamos, en la membrana de las células hay proteínas que funcionan como receptores específicos para estas hormonas. Entonces viene el glucagón y lo que hace es interaccionar con su receptor en la membrana de las células para generar el efecto deseado eh, en este caso. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar. Vamos a hablar en un principio de qué sucede en esta situación metabólica cuando la glucemia disminuye, ¿sí? Y el páncreas libera esta hormona que es el glucagón. Pero ¿qué sucede primero en el hígado? El hígado es un tejido que se va a preocupar por todo el resto de los tejidos. El hígado no se preocupa solamente por él, sino que se preocupa por todos los tejidos. Voy a hacer acá una célula de un hígado, un hepatocito, más o menos. Y lo que les voy a contar es lo siguiente. El hígado, en esta situación metabólica de la cual estamos hablando, se vuelve un productor de glucosa, se pone a producir glucosa, ¿sí? El hígado se pone a producir glucosa. ¿Cómo puede producir glucosa el hígado? ¿Cómo puede producir glucosa? Bueno, una de las formas de producir glucosa que tiene el hígado es degradar el glucógeno que tiene almacenado, ¿se acuerdan? El glucógeno es la forma en la que las células de nuestro cuerpo, especialmente o principalmente la del hígado y la del músculo, guardan glucosa. Entonces, cuando necesita glucosa, lo rompe al glucógeno y obtiene ahí la glucosa. Esto lo vamos a llamar, esta vía metabólica que ocurre en el citoplasma de estas células, la vamos a llamar glucogenólisis. La glucogenólisis es esta vía donde el glucógeno se degrada para obtener glucosas, ¿sí? Y ocurre, como les dije recién, en el citoplasma de estas células. Ahora, ¿qué otra forma tenemos de producir glucosa? ¿Sí? ¿Qué otra forma tenemos de producir glucosa en estas células del hígado? Se puede generar glucosa a partir de algunos precursores, algunas moléculas que podemos utilizar para producir glucosa. ¿Quiénes son esos precursores? Por ejemplo, piruvato. Podemos usar el piruvato para producir glucosa. También podemos usar moléculas de glicerol para producir glucosa. También podemos usar moléculas de lactato para producir glucosa. Y también podemos usar algunos aminoácidos pero para producir glucosa. Es importante que entiendan que
estas cositas los llamamos precursores porque son moléculas a partir de las cuales yo puedo producir glucosa. ¿Está bien? Esta vía metabólica se llama gluconeogénesis y ocurre en el citoplasma también de las células del hígado, ¿sí? Principalmente en el citoplasma de las células del hígado. ¿Para qué se pone a producir glucosa al hígado? ¿Cuál es el objetivo de producir glucosa del hígado? ¿Para qué le sirve la producción de glucosa? Bueno, lo que va a hacer el hígado con esta glucosa es liberarla al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para restaurar los valores de glucemia a los valores normales. Como hay muy poquita glucosa en la sangre, el hígado libera la glucosa que produce a la sangre para restaurar los valores normales de glucemia. Y que el resto de los tejidos, especialmente el cerebro que solamente usa glucosa, pueda tener una fuente de energía, ¿sí? Entonces el hígado, como les dije recién, se preocupa por todos los tejidos, ¿sí? Por todo el resto de los tejidos. Vamos a ver otro caso particular, que es el caso del músculo, que solo se preocupa por él. Las células del músculo, también llamadas miocitos, no van a liberar glucosa, no van a producir glucosa no le importa nada al músculo, lo único que le importa es él. Y lo que va a hacer el músculo es, igual que el hígado, en el caso del hígado, es degradar el glucógeno que tiene guardado para producir glucosa. Pero esa glucosa que produce en esta vía, que era la glucogenólisis, esa glucosa que produce en esta vía, que también ocurre en el citoplasma, ¿no? Eh, no la va a liberar a ningún lado, no tiene la posibilidad de liberarla el músculo, perdón. Lo que va a hacer el músculo con esta glucosa es utilizarla como fuente de energía, siguiendo el caminito metabólico que yo les conté en la clase, ¿sí? ¿Cuál es ese caminito? Bueno, la glucosa primero va a ocurrir la glucólisis, donde la glucosa se transforma en dos piruvatos. Luego los piruvatos van a ingresar a la mitocondria y se van a transformar en moléculas de acetil-CoA. Luego ese acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs para transformarse en moléculas de dióxido de carbono. Todas estas vías, la glucólisis, la transformación de piruvato en acetil-CoA, que es la decarboxilación oxidativa del piruvato, y el ciclo de Krebs, todas estas vías producen moléculas transportadoras de electrones como el NADH y el FADH2, que van a ir a la cadena respiratoria para producir moléculas de ATP, moléculas de energía para nuestras células. Entonces, fíjense qué diferencia tan grande entre el hígado y el músculo en esta misma situación metabólica. Uno se preocupa por el resto de los tejidos y libera glucosa a la sangre, la produce y la libera para que todos los tejidos tengan glucosa. Y el otro, el músculo, no le importa nada. El músculo agarra el glucógeno, lo rompe, obtiene la glucosa y utiliza esas glucosas como fuente de energía. ¿Está bien? Son dos situaciones totalmente distintas.